Pues como os he dicho, voy a ser muy puntual con los tiempos, ¿vale? Son las 8:00 en el reloj de mi ordenador, así que voy a dar paso ya a la sesión. Bienvenidos todos a este evento que organiza Médica, este evento digital en colaboración con la WIC y con la clínica del Dr. Clemente. Es un placer para nosotros contar con las personas que van a ser los ponentes esta noche, pero sobre todo es un orgullo poder acercaros el protóxido de nitrógeno y la combinación con el oxígeno al gabinete dental. Hoy vamos a hablar mucho de sedación, lo vais a ver. Si da tiempo vamos a dar pie a preguntas. La idea es, os voy a contar ahora 3 reglas muy sencillitas y básicas, pero tienen que ver con el buen funcionamiento de la sesión. Comentaros que lo vamos a grabar con fines formativos sobre todo. En segundo lugar, os voy a poner a todos en silencio, ¿vale? Y os recuerdo a los ponentes que por favor os quitéis el mute, os activéis el micro cada vez que queráis hablar. Y en tercer lugar, como os decía, si diera tiempo y nos gustaría, responderemos todas las preguntas que nos hagáis. ¿Cómo nos las podéis hacer? Pues por el chat, ¿vale? De esta forma, al final, con la ayuda de Silvia, que está al otro lado, y podremos ir gestionando esas preguntas y darles respuestas. Yo voy a empezar presentando al primer ponente, que es el doctor Manuel Rivera. El doctor Manuel Rivera es profesor titular de gerodontología en la WIC, es jefe de área preventiva y medicina oral, director de la residencia clínica de gerodontología, pacientes especiales y con compromiso médico, y además, es un colaborador, estamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo, por lo tanto para mí es un placer darle pie a que hable. Bien, pues muchas gracias, Mireia. La verdad es que antes de empezar quiero agradecer a Carbonos Metálicos, a través tuyo, la iniciativa y la disponibilidad de promover y organizar este webinar en torno al uso en odontología del óxido nitroso como elemento de sedación y de ansiolisis. En nuestro grupo, en la Universidad Internacional de Cataluña, que está formado por el doctor Gil, la doctora Olmo, el doctor Rossi y algún colaborador más, que hoy no está aquí, desarrolla, la verdad, desde hace tiempo una línea de trabajo que aúna el uso en la clínica odontológica universitaria desde hace más de 8 años del producto con la actividad docente. Impartimos cursos de formación continuada para odontólogos. Tenemos incorporada la docencia del protóxido a nivel del grado en nuestro plan de estudios. Somos de las pocas universidades que lo tienen incorporado al grado realmente. Y lo más importante de todo es que desarrollamos una actividad investigadora en el grado, en publicaciones y en tesis doctorales que llevamos en marcha en torno a la temática. Por lo tanto, todo ello nos permite hablar del tema con cierto conocimiento de causa. Es por ello que cuando empezamos a pensar en este webinar, pues se nos ocurrió que lo que en realidad nos interesa a todos los que estáis escuchando se articula en torno a 3 puntos básicos. El primero, saber si realmente la técnica funciona. Las dudas siempre surgen en esto funciona, no funciona, y si los pacientes realmente se sienten más tranquilos al ser atendidos con el óxido nitroso en nuestra clínica. Ciertamente, el uso del óxido nitroso en odontología es un procedimiento común y habitual en muchos países de nuestro entorno y en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí, por diversas razones, no se ha extendido tanto como en estos lugares. Yo creo que al margen de las limitaciones administrativas de las que hablaremos, una de las razones más importantes es el desconocimiento de la técnica y las dudas sobre la eficacia. La verdad es que nosotros podríamos responder positivamente a eso desde la óptica de la experiencia personal, pero la verdad es que lo vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, con la evidencia científica en la mano. Para eso, a continuación, el doctor Rossi, miembro de nuestro grupo, presentará un metaanálisis que está a punto de publicarse, respondiendo precisamente a esa pregunta inicial de si la técnica funciona o no. Ustedes saben que el metaanálisis es una de las herramientas de evidencia científica más alta y, por tanto, tiene un interés muy importante en aquellas personas interesadas en el manejo y en el conocimiento del funcionamiento del óxido nitroso. A continuación, el segundo punto que preocupa a los interesados es conocer si la aplicación
de la técnica genera efectos secundarios, si nos puede dar problemas, si se han de tener precauciones, y de eso pues dará cuenta el doctor Clemente. Y por último, no menos importante y también no menos conflictivo en algunos casos, es el conocimiento de las condiciones administrativas, legales y logísticas para incorporar esto en nuestras consultas. Y de eso también hablará el doctor Clemente. Por tanto, yo creo que después de esta hora y media aproximada, pues todo esto pienso que quedará suficientemente claro. Pero en cualquier caso, los ponentes, como ha dicho Mireia, estaremos en disposición de resolver las dudas que puedan surgir. Sin más, yo creo que voy a dar la palabra al doctor Rosit. Él expondrá la respuesta a esa pregunta. ¿Es realmente eficaz? ¿Sirve realmente en nuestras consultas el óxido nitroso? Cuando quieras, Marco. Hola, ¿se me oye? Perfectamente. Vale, y la presentación se ve bien, ¿verdad? Súper bien. Perdona porque ha habido un problema, esta foto tenía que estar debajo de doctor Rivera mientras que hablaba. Problemas de conexión. Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo, quiero agradecer a Carburos Metálicos y al profesor Rivera por haberme invitado a este evento. Me gustaría agradecer también a todo el público que está conectado, considerando que vamos a hablar después de una jornada entera de trabajo o estudio. Y me alegra que seáis muchos, porque esto significa que cada vez hay más interés en este tema, que definiría algo bastante revolucionario en nuestra profesión, a pesar de los muchos años de historia que el óxido nitroso tiene. Como explicado por el doctor Rivera, el tema del que voy a hablar yo, presentando un trabajo de nuestro equipo, es la eficacia de la sedación inhalatoria con óxido nitroso en los tratamientos dentales. Permitidme hacer otra pequeña premisa antes de empezar. Este evento se realiza online debido a la situación que estamos viviendo y me gustaría dedicar un pensamiento a Italia, que es el país donde tengo mis raíces, y a España, que es como mi segunda casa, tras haber pasado y seguir estar viviendo un momento muy triste de nuestra historia. Pero volviendo al tema del webinar, esta fue la pregunta a la que nos pidieron de contestar. ¿Funciona el óxido nitroso como sedante ansiolítico para tratar a nuestros pacientes en el gabinete odontológico? Considerando que vivimos en la época de la evidence-based medicine, de la medicina basada en la evidencia y por lo tanto de la odontología basada en la evidencia, para contestar a esta pregunta debíamos utilizar la evidencia científica. Y en este caso específico decidimos utilizar el máximo nivel de la jerarquía de evidencia para obtener la calidad más alta de datos representada en el gráfico piramidal que todos conocemos. Esto es simplemente a modo de información para quien quiera profundizar el tema o leerse el artículo que está a punto de ser enviado a la revista Anestesia. Este es el título original y este es el protocolo de estudio que está registrado en Próspero, que como sabéis es el registro más importante a nivel internacional para este tipo de estudios. Por lo tanto, ¿por qué es importante el éxito en sedación? Porque cuando nos llega un paciente cuya ansiedad o conducta no permite llevar a cabo el tratamiento odontológico de manera tradicional, es necesaria una forma de manejo del paciente que nos permita finalizar los tratamientos de manera tanto confortable, digamos, tanto para nosotros profesionales como para los pacientes. Esto significa que tener éxito en sedación inhalatoria implica toda una serie de beneficios, empezando, diría, por la satisfacción del paciente hacia nosotros. Sin embargo, según algunos autores, parecería que no siempre el óxido nitroso permita obtener una sedación eficaz. Por lo tanto, dijimos, vale, si la literatura nos dice esto, nos dice que no siempre quizás el óxido nitroso no va a tener éxito, vamos a ver cuáles son los datos, en cuántos casos el óxido nitroso es exitoso. Y nos encontramos con esto. Muchísimos estudios distintos, discordantes entre ellos, en definir la tasa de éxito de la sedación inhalatoria. Considerando que este concepto había estado destacado también por otros autores y sobre todo por la Sociedad Europea de Anestesiología, la ESA, en el 2015, decidimos finalmente de solucionar esta controversia y carencia de la literatura científica realizando un tipo de estudio que pudiese sintetizar los datos existentes y contestar, digamos, una vez por todas, a la pregunta sobre la cantidad de casos en los que el óxido nitroso funciona.
Está claro, por lo tanto, que el objetivo primario del estudio fue definir la tasa de éxito clínico en los ensayos publicados, pero también decidimos hacer un análisis secundario para ver si existían diferencias entre grupos poblacionales, como adultos y niños. El estudio se realizó siguiendo los 27 puntos del checklist de PRISMA, que son las líneas guías para revisiones sistemáticas más validadas a nivel mundial. En la fase de revisión de la literatura existente utilizamos las palabras claves nitrous oxide and dental en estas numerosas bases de datos, de manera tal que la búsqueda puede ser algo muy general. Haciendo así, excluimos cada posibilidad de que algún ensayo clínico publicado no salieran los resultados de la búsqueda. Entre los 27 puntos del checklist de PRISMA de los que he hablado antes, para revisiones sistemáticas, uno de ellos es el que establece que para la inclusión de los estudios se debería seguir un enfoque preciso. Y entre los ejemplos de metodología funcional a este concepto, la guía cita el enfoque PICOS. El enfoque PICOS consiste en 5 dominios que caracterizan cualquier estudio de tipo intervencional: pacientes, tipo de intervención, tipo de comparación, resultados y diseño de estudio. Estos 5 puntos permiten formular una clara y precisa pregunta de investigación, que es la que guiará todo el trabajo. Esta pregunta de investigación contiene cada uno de los 5 dominios, y en este caso fue esta. ¿Cuál es la tasa de éxito clínico de la sedación inhalatoria con óxido nitroso en los pacientes odontológicos de los ensayos clínicos aleatorizados? Además, el enfoque PICOS permite formular unos criterios de inclusión fundamentales de la revisión, que, digamos, decidimos considerar a tanto adultos como niños cualquier tipo de intervención con sedación inhalatoria, independientemente de la técnica de administración, cualquier tipo de comparación y, obviamente, estudiar la tasa de éxito. A la misma manera, definimos unos criterios de exclusión. Digamos que estos son un poco, es un resumen, son los principales, y de todos ellos me gustaría destacar que excluimos los ensayos donde el óxido nitroso se combinaba con otras técnicas o fármacos de sedación, de manera tal que evaluamos la eficacia del óxido nitroso de forma sola, solo óxido nitroso y oxígeno y nada más. Para evaluar la calidad de los datos que se iban a sintetizar, se utilizó la herramienta ROB2 de Cochrane, que es otro método para revisiones sistemáticas cuya validez es reconocida a nivel mundial. Esta herramienta permite evaluar la calidad de los estudios incluidos y de los datos obtenidos de ellos de una manera muy estricta y exigente a través de estos 5 dominios que veis. Y veremos luego lo que esto implicará. Estas son algunas informaciones estadísticas, voy a ir muy rápido sobre este punto. Son reportadas simplemente por precisión y transparencia. Lo más importante es que evaluamos el grado de heterogeneidad entre los estudios y, según este grado, utilizamos un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. A la misma manera, utilizamos el software R para para realizar los cálculos de síntesis y para la realización del gráfico forest plot. En relación al análisis secundario entre los distintos grupos poblacionales considerados, o sea, adultos y niños, se utilizó el mismo método de cálculo y las mismas herramientas que ya he mencionado, y se utilizó la prueba chi-square para ver si habían diferencias estadísticamente significativas. La búsqueda de las bases de datos nos permitió encontrar 1.627 potenciales artículos, que son un número muy importante para una revisión sistemática, muy, muy importante. A través de la lectura de títulos y abstract de estos potenciales artículos y de la lectura de los textos completos de los artículos que se consideraron incluibles, finalmente se encontraron 19 ensayos clínicos aleatorizados que cumplían con los criterios de inclusión y con los criterios de exclusión. El ensayo más antiguo fue del 1988, no habiendo puesto ningún límite a la fecha de publicación de los artículos, y el más reciente fue publicado el año pasado. De estos 19 ensayos, 6 fueron realizados con la en población adulta y 13 con niños. Los 19 ensayos totales incluyeron un total de casi 1.300 pacientes, de los cuales más de 700 fueron tratados con sedación inhalatoria con óxido nitroso. La repartición de este pool, de esta enorme muestra de pacientes entre adultos y niños,
tuvo una inclinación importante hacia la población pediátrica, siendo que los estudios incluidos con estos pacientes fueron el doble. Y los detalles los podéis ver aquí en la diapositiva. Este es otro aspecto importante de los resultados, y fue que los tratamientos odontológicos realizados bajo sedación inhalatoria en estos ensayos incluidos fueron de todo tipo, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos y por lo tanto, digamos, más rutinarios, teniendo una buena homogeneidad de terapias de menos a más invasivas realizadas bajo sedación. La evaluación de la calidad de los estudios incluidos con la herramienta que he mencionado antes, la herramienta Cochrane ROB2, permitió clasificar solo 3 estudios como a bajo riesgo de sesgo. El hecho de tener un número escaso de estudios con bajo riesgo de sesgo es algo totalmente normal a la hora de utilizar esta herramienta de análisis. Esto, digamos, es porque se trata de un protocolo de análisis que impone que la evaluación de la calidad de cada ensayo sea realizada mediante una serie bastante larga de criterios, que son criterios muy específicos y muy estrictos. Esto implica que a la hora de publicar un ensayo clínico sea muy difícil por los investigadores cumplir al 100% con los requisitos de Cochrane, simplemente porque, poniendo el ejemplo más banal, para publicar el estudio ellos deben de respetar un límite máximo de palabras establecidos por la revista, que en casi todos los casos obliga a los autores a omitir informaciones consideradas relevantes por parte de Cochrane. La calidad de los estudios, sin embargo, de los estudios que incluimos, es garantizada, por otro lado, por el cuartil de pertinencia de las revistas donde los estudios se habían publicado, cuya mayoría estaba en el cuartil más alto, es decir, con elevados factores de impacto, y ninguna en el cuartil más bajo. Obviamente, este es el resultado principal. La tasa de éxito clínico de la sedación con óxido nitroso en los ensayos publicados en la literatura en todo el tiempo, sin ninguna fecha límite de tiempo, fue del 95.2%. En el caso de la población total, considerando por lo tanto adultos y niños juntos. Y es un valor muy alto, obviamente, considerando que la muestra fue de más de 700 pacientes. Este es el forest plot relativo a ella. Esto, en cambio, es el análisis secundario, el análisis poblacional, en el caso de considerar de manera exclusiva los estudios con adultos. Con casi 150 pacientes, la tasa de éxito resultada fue del 100%, o sea, el máximo. En cambio, sintetizando únicamente los datos de los 3 ensayos con casi 600 pacientes pediátricos, la tasa de éxito de la sedación con óxido nitroso fue del 92.4%, otra vez muy alta. Estos son otra vez los respectivos forest plot. Leyendo los datos de los resultados presentados con el análisis secundario, se puede apreciar cómo la eficacia sea extremadamente elevada con ambos tipos de poblaciones, es decir, tanto con adultos como con niños. Pero obtuvimos una diferencia estadísticamente significativa entre ellas, y ahora veremos por qué. Por lo tanto, vamos a entrar en la última parte de la presentación, la discusión. Como visto, en la jerarquía de la evidencia, las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados ofrecen el nivel más alto de evidencia, respaldando la calidad de los datos que obtuvimos con nuestro estudio. La evaluación con la herramienta Cochrane, con la herramienta ROB2, como se ha detallado, implicó que solo pocos de los ensayos incluidos fueron clasificados como a bajo riesgo de sesgo. La gran cantidad de puntuaciones pobres, digamos, relativas a esta herramienta, que salen de esta herramienta, salen del apartado informaciones deficientes en el artículo, que es un capítulo que compone la herramienta y el protocolo de análisis de esta herramienta. Y otra vez me gustaría evidenciar cómo en la mayoría de casos los estudios publicados omiten algunas informaciones simplemente por el hecho de tener que respetar un límite máximo de palabras, con el cual la revista le permite publicar. Es decir, si la revista me pide que el reporte de mi ensayo sea de 5.000 palabras,
está claro que algo tendrá que recortar, tendrá que omitir alguna información para poder publicarlo y para publicar nueva evidencia acerca de un tema específico. Por último, a la hora de calcular los datos para el cálculo de metaanálisis, tuvimos una correspondencia directa con los autores de los ensayos clínicos para resolver todas las dudas y obtener las aclaraciones necesarias sobre los datos publicados. En cuanto a la tasa de éxito de la sedación resultada, aquí están las tasas obtenidas con los cálculos. A la izquierda veis la tasa de la población total, para la población total, 95.2%, y a la derecha el 100% por los adultos y este 92%, 92.4% para la población pediátrica. Estos resultados no fueron comparables con ningún otro estudio en la literatura, siendo este el primer que tenía como objetivo sintetizar este tipo de datos. De todos los estudios, casi la mitad tuvieron el máximo de éxito, 9 sobre 19. Es decir, el 100% de éxito. Por otro lado, la comparación de las tasas obtenidas entre adultos y niños dio como resultado una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, sale una pregunta, ¿por qué con una cantidad tan alta de estudios con éxito máximo en todos los pacientes el resultado final fue más bajo? ¿Y por qué, por otro lado, se obtuvo esta diferencia entre adultos y niños? La respuesta está en un valor llamado W, o vulgarmente peso, de los estudios. Y es un valor que tienen todos los estudios en el cálculo de metaanálisis. ¿Esto cómo influye este valor W, el peso? El valor W representa literalmente el peso, por esto se le llama así, que asume cada ensayo a la hora de la síntesis de los resultados obtenidos entre todos los estudios. En el análisis presente, los dos estudios con el peso más alto fueron también los dos estudios que registraron las tasas de éxito más bajas. Esto provocó, que los podéis ver en el círculo rojo, esto provocó una inclinación importante de la estimación total hacia estos dos valores. Observando el diagrama Forest-Plot que representa estos resultados del metaanálisis, se puede intuir muy fácilmente cómo las tasas registradas en estos dos estudios se alejan mucho. Se oye bien ahora, ¿no? Creo. Yo no oigo nada de ruidos raros, digamos. Vale, sí, ahora se oye, Marc. Se oye todo bien, vale, perfecto. No sé qué había pasado. Vale, estábamos aquí. Estaba diciendo que, como explicarán más tarde en las otras partes del webinar, el óxido nitroso es un fármaco que tiene un alto perfil de seguridad, es decir, es muy seguro y que tiene escasos efectos secundarios. Pero como todos los fármacos, tiene contraindicaciones. Y de todas las que tiene, que generalmente son muy raras, digamos, afectando a una minoría absoluta de la población, me gustaría fijarnos en estas dos, que son comunicación y cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la sedación se utiliza para mejorar también la cooperación, pero casos en los que hay una conducta muy problemática, una conducta extrema, con un paciente totalmente reactivo al tratamiento y con el cual no hay una manera de comunicar incluso antes de la sedación, muy probablemente estos pacientes no irán a obtener beneficio de ninguna técnica de sedación consciente y serán en cambio más considerables para el tratamiento bajo anestesia general. De hecho, en uno de estos dos estudios con baja tasa de éxito, fueron incluidos solo pacientes pediátricos clasificados como Frankel 1 o Frankel 2, es decir, con conducta altamente negativa. Y que además no tuvieron ninguna visita control por parte de los investigadores antes de someterse a sedación inhalatoria con ellos. De hecho, los investigadores simplemente obtuvieron la anamnesis inicial y nada más. Por lo tanto, estos pacientes no cumplían absolutamente con las correctas indicaciones a la sedación con óxido nitroso.
El otro ensayo con tasa de éxito baja, pero de peso muy alto, se llevó a cabo en una clínica dental especializada en el manejo de ansiedad, con pacientes que fueron referidos por otras clínicas. Por lo tanto, digamos que es probable que el perfil de pacientes que incluyeron en este ensayo fuese similar a el de la muestra del estudio anterior. Es decir, una muestra de pacientes no apta a cualquier tipo de sedación consciente, sino que a un tratamiento dental bajo anestesia general. Los dos ensayos fueron realizados, estos dos ensayos con baja tasa de éxito, fueron realizados ambos con pacientes pediátricos, teniendo un impacto importante también en la comparación de la tasa de éxito entre adultos y niños. Esto, por lo tanto, explica el por qué se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos poblaciones. Para hacer balance con los otros posibles motivos de fracaso, aparte de la selección incorrecta del paciente sobre la que he estado hablando un rato, para obtener éxito con la sedación se necesitará también una correcta experiencia y formación en su uso por parte del dentista. Además de eso, en pacientes que son respiradores orales y en caso de una incorrecta técnica de anestesia local, es probable que el efecto del óxido nitroso no sea el esperado. Acerca del último punto, de la incidencia de efectos adversos, y se entiende, por ejemplo, por efectos adversos, en este caso, la aparición de náusea, aquí está puesto porque algún autor lo da entre los posibles motivos de fracaso. Pero, como ya explicarán siguientemente, los efectos secundarios son muy escasos y, de hecho, es muy raro que los autores de ensayos clínicos lo mencionen este motivo como causa de fracaso de la sedación. Como he explicado al principio, el éxito en sedación significa beneficios. Hay muchos y estos diría que son algunos de los principales. El óxido nitroso permite realizar y finalizar las terapias dentales en aquellos pacientes con los que no sería posible tradicionalmente realizar el tratamiento, o simplemente en pacientes que quieren el máximo del confort durante el tratamiento. Además, aunque pueda parecer el contrario, considerando que vamos a añadir un elemento más a la terapia dental que se quiere realizar, lo que se desprende de los estudios es que hay una reducción de los tiempos de tratamiento en la mayoría de casos, debido a la facilidad de trabajo dada por el estado de sedación. Estos aspectos relativos al tratamiento dental bajo sedación conllevan una satisfacción muy alta por parte del paciente o padres del paciente y por parte del dentista. Esto también porque este tipo de sedación implica una serie de ventajas con respecto a otros tipos, técnicas o fármacos de sedación, sin mencionar a la anestesia general. Entre ellas destacan el alto perfil de seguridad, seguramente, la recuperación rápida de la suministración y la escasa invasividad. Por último, la literatura científica evidencia cómo en el caso de pacientes especiales, por ejemplo, en el caso de pacientes con discapacidad intelectual o parálisis cerebral, el tratamiento odontológico bajo sedación con óxido nitroso acabe siendo mucho más fácil. Las limitaciones del estudio realizado, la verdad que son pocas. La utilización de diferentes criterios clínicos de éxito por parte de los autores es algo secundario, en cuanto todos los métodos utilizados para evaluar la eficacia de la sedación con óxido nitroso evalúan el mismo dominio, es decir, evalúan todos el logro del estado de sedación mínima o moderada según la clasificación NASA. Y además, por ejemplo, en el ámbito de odontología, de la implantología, todas las revisiones sistemáticas publicadas siempre incluyen este problema, o sea, es decir, que el éxito de implantes siempre se evalúa con diferentes criterios según los autores, y con la sedación se ha visto que es lo mismo. Los ensayos de tipo crossover no son considerados apropiados cuando la intervención estudiada puede tener un efecto duradero.
Esto obviamente no es el caso del óxido nitroso, cuyo efecto desaparece en pocos minutos una vez acabada la suministración de gases. Como se ha explicado esto también siguientemente en las siguientes partes del webinar. Y en cuanto a la metodología utilizada, por último, la registración en Próspero. Los métodos utilizados que son en línea con los especificados por Cochrane y Prisma garantizan la calidad del estudio. Por acabar, resumiendo todo, cuando se habla de la sedación inhalatoria con óxido nitroso, se habla de una técnica de sedación muy eficaz, como demostrado por los resultados presentados. Además, tener una técnica de sedación eficaz con éxito significa tener beneficios, empezando por la satisfacción nuestra y de los pacientes y la posibilidad de realizar tratamientos dentales en aquellos pacientes que no sería posible tradicionalmente. Respetar las indicaciones de uso del óxido nitroso es importante como para cualquier otro tipo de fármaco. De ellas, como visto, la selección correcta del paciente es la principal para obtener éxito, o por lo menos así parece. En caso de pacientes extremadamente no colaboradores o reactivos al tratamiento, es mejor pensar en otras soluciones distintas al óxido nitroso. Quizás es mejor, serán pacientes para tratar bajo anestesia general incluso. Por último, las técnicas de administración. Los 19 ensayos incluidos utilizaron, diría, cada uno casi una técnica de administración distinta. Es decir, son tres básicamente: la técnica incremental, la técnica fija o la premezcla. Pero cada uno utilizó una forma distinta de utilizar esta técnica. Y viendo que, aparte de los dos estudios con baja tasa de éxito, todos los resultados obtenidos eran bastante homogéneos, obviamente no hay diferencia y no demostraron diferencia entre ellas a la hora de garantizar la eficacia del óxido nitroso. Esta es la bibliografía por quien está interesado y nada, gracias a todos. Ha sido un auténtico placer escucharte, Marco. Muchísimas gracias. La verdad que lo que más me ha gustado es cómo lo has documentado todo. Creo que va a ser un trabajo muy válido para todo aquel que no se haya podido conectar. Creo que va a ser muy útil. Genial la digitalización de toda la bibliografía. Me encanta el código QR, estupendo. Bien. Muchísimas gracias, de verdad. Vale, Ha sido un placer escucharte. gracias, un placer para mí presentar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Yo soy Mireia Uceira, soy la responsable soy la Product Manager de hospitales en carburos metálicos. No puedo empezar a hablar sin dar las gracias, primero de todo, a una persona que nos ha ayudado desde hace 4 años, está trabajando con nosotros codo con codo y la verdad que ha hecho posible que todas estas personas tan brillantes estén al otro lado haciendo estas ponencias. Esta persona es Elizabeth Soler Gómez. Yo te agradezco muchísimo todos estos años de haber colaborado. El resultado de hoy no hubiera sido si no hubieras estado a nuestro lado. Entonces, empiezo esta sesión dándote las gracias porque de verdad que ha sido un auténtico y está siendo un auténtico placer trabajar contigo. A partir de aquí os voy a compartir lo que os quiero contar. En mi caso me toca hablar un poquito de la empresa, una empresa que para muchos de vosotros quizá no es muy conocida, pero sí que tenemos historial en las clínicas dentales. Carburos metálicos, a ver, voy a compartir primero de todo. Primero decidme que lo veis bien. Sí, perfecto. Perfecto, genial. Vale, pues Carburos Metálicos es una empresa que lleva más de 120 años de éxito empresarial, muy vinculado a todo el mundo de los gases industriales y medicinales en España. Somos productores, distribuimos y vendemos gases que están presentes en muchísimos sectores de la industria. Carburos Médica es la marca hospitalaria que tiene Carburos Metálicos. Nace con la vocación de ofrecer el mejor servicio a
especializado sobre todo en el tratamiento de los pacientes y además llevamos muchos años con experiencia en este sector sanitario y además siendo líderes en el suministro de gases y servicios a los hospitales. Tenemos 12 plantas de producción, 14 plantas de envasado, 2 centros de gases de alta pureza y un centro de excelencia de I+D. Esto hace de nosotros una empresa de referencia en el sector hospitalario y, por supuesto, os va a acompañar a partir de ahora en toda esta aventura de la sedación. No sé si lo sabíais, pero el 15,4% de las ocasiones es la odontofobia la responsable de no acudir al dentista. Esto genera muchísima controversia y esto genera muchísimos problemas, no solo de salud, sino además pánico a asistir al médico. De hecho, casi la mitad de los españoles padecemos, me incluyo en ese grupo, odontofobia moderada. Y no os voy a descubrir nada nuevo si os digo que las principales razones son las inyecciones en la boca, el dolor, la extracción de los dientes, factores económicos. Yo he oído a mi madre decir toda la vida que prefiere un parto a un dolor de muelas. O sea que supongo que sabéis un poco de lo que estoy hablando. La sedación consciente es una solución, es la solución a esa odontofobia. Pensad que es una técnica segura, lo ha dicho Marco, lo vamos a repetir durante toda esta sesión. Es una técnica que consiste en inhalar mediante una mascarilla nasal una mezcla de gases a base de oxígeno y de óxido nitroso. Es una técnica administrada por el dentista y el paciente experimenta una relajación y un bienestar que hace que vosotros como profesionales podáis relajaros al trabajar. No tengáis ese miedo y esa ansiedad frente a vosotros que sufre el paciente. Seguro que muchos de vosotros os estáis viendo reflejados cuando viene un niño que no colabora, cuando hay una persona adulta con muchísimo miedo. Todo eso hace que realmente el día a día vaya trayendo muchísimos nervios y dificultad a la hora de trabajar. Lo bueno que tiene esta técnica es que tiene unos efectos muy rápidos, lo ha dicho Marco, además eficaces y sobre todo la seguridad. Lo voy a repetir varias veces. Pensad que en pocos minutos el paciente recupera su estado normal, con lo cual no solo os permite estar tranquilos, sino que además os da eficacia y eficiencia a lo largo del día. Podéis hacer muchas más visitas, podéis gestionar esas sesiones mucho mejor. ¿Qué aporta Carburos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros traemos Actinox. Actinox es un medicamento. Es una mezcla de óxido nitroso y oxígeno al 50%, por lo tanto no existe riesgo de depresión respiratoria ni de hipoxia. Es efectivo a los 3 minutos y los efectos desaparecen 5 minutos después de dejar de inhalarlo. Está indicado sobre todo para tratamientos de corta duración y de intensidad moderada y, como os he dicho, con un rápido comienzo y finalización. Además tiene una virtud que son 3, es ansiolítico, es anestésico y es amnésico. Es decir, eso estoy diciendo que el paciente va a recordar esta experiencia como una experiencia súper positiva. Además, todos sabéis, lo hemos dicho al principio, que era el gas de la risa. Muchos lo recuerdan como la borrachera dulce. Con esto quiero decir que es un gas que no va a generar una sensación incómoda en el paciente y además incrementa el umbral del dolor, es decir, disminuye la sensibilidad. A mí hay una figura, no es que sea estéticamente muy bonita, pero sí que es muy ilustrativa, que representa perfectamente todo lo que os estoy diciendo y es el homúnculo de Penfield. Si veis la zona de la boca, seguro que muchos de vosotros lo conoceréis, la zona de la boca, las manos, son zonas muy sensibles. Esto ilustra totalmente la sensibilidad que tienen los pacientes en la zona vocal. Queda claramente representada esa sensación. Por lo tanto, el actuar con un medicamento que además incrementa el umbral del dolor permite que seamos mucho menos sensibles a ese dolor y por lo tanto que se pueda tener una sensación mucho más agradable. No me voy a enrollar más con esto, os voy a enseñar quizá las partes destacables de la válvula, de la botella. Estamos hablando que se trata de una botella de gas comprimido, una botella que está a 185 bares. La buena noticia es que somos el único gasista que lo envasa a esa presión. Estamos ofreciendo más producto que la competencia, por lo tanto, en un mismo formato podéis tener más producto.
Es importante que tengamos claras esas partes porque luego cuando haga la demo intentaré ilustrarlo, pero quizá no se ve tan bien. En el esquema os lo voy a enseñar rápidamente. Si esto ilustra lo que sería la parte de arriba, la parte de la válvula y la tulipa de la botella, arriba no lo veis, pero hay un caudalímetro que me servirá para regular los litros por minuto que quiero dosificar al paciente. Esta zona de aquí es una zona que vosotros no vais a tener que utilizar porque es por donde el gasista está precisamente llenando el medicamento dentro del envase, y a continuación hay una serie de partes muy interesantes. Por aquí es donde conectamos el circuito, es una válvula en forma de cánula donde va unido el circuito. Aquí hay una válvula de conexión rápida donde podemos poner la válvula de demanda. Es una opción combinar las dos técnicas, una el circuito con la válvula de demanda y otra con el circuito en continuo, porque os va a permitir en aquellos pacientes realmente que no colaboren o en aquellos pacientes con muchísima fobia que se vayan calmando. Pensad que la válvula de demanda va regulándose con la respiración del paciente, por lo tanto lo que va a pasar es que se va a ir relajando a medida que vaya respirando. A continuación os represento lo que es la válvula de apertura y de cierre. Está escrito en francés. Creo que después en la demo lo veréis, pero yo siempre tengo una regla mnemotécnica. Ouvert es abierto, vocal, vocal, fermé, cerrado, consonante, consonante, y así siempre me acuerdo. Es importante que la dejéis cerrado al acabar la sesión. Y por último, un indicador de contenido. Y aquí me aprovecho y os recuerdo y os recomiendo sobre todo que siempre tengáis 2 botellas, ¿vale? No sería nada bueno que llegarais a la zona sombreada de color rojo y tuvierais una única botella. Es muy importante tener 2 para no quedaros a mitad de tratamiento. Pues lo dicho, yo creo que la gran aportación que hace Carburos al sector odontológico es sin duda alguna la combinación de estas 2 cosas. Por un lado, un medicamento seguro y un circuito diseñado con el input de los doctores. No solo eso, sino con nuestros técnicos más expertos. Me ha apoyado en gente muy experta dentro de la división de Carburos Médica. Sin ellos tampoco hubiera visto la luz este circuito. Grandes profesionales que me han ayudado a hacer esto posible. Con la unión de estas 2 cosas y además teniendo en cuenta que para Carburos hay 2 factores clave, uno es la sostenibilidad y otro es la seguridad, forman parte de nuestro ADN, lo que hemos hecho ha sido ayudar a fabricar un circuito apto para uso con pacientes. Además, os tengo que adelantar que es una agrupación con marcado CE, por lo tanto contribuye a que el paciente se sede conscientemente y que el profesional esté más tranquilo trabajando en un entorno totalmente adecuado, ya que el medicamento junto con el marcado CE del circuito hace que la terapia y la dosificación del producto sea de la forma adecuada. Esto yo os recomendaría que cuando utilizarais el Actinox en la consulta tuvierais monitorizado al paciente siempre con un pulsiosímetro. Pensad que nosotros trabajamos a nivel hospitalario en otros servicios como puede ser paritorios, urgencias, traumas, quemados. En esos casos, como lo que más se utiliza es la válvula de demanda, tenemos una cooperación. En el caso de que hubiera una sobresedación, de que el paciente se durmiera, lo primero que va a pasar es que la mano se le va a caer. En el caso de la consulta dental, como lo que tenemos es precisamente la boca, tiene que estar libre y es donde tenéis que actuar, es muy importante que estéis haciendo constantemente una observación visual. Por lo que os recomiendo que cuando estéis haciendo el tratamiento estéis acompañados de un higienista o de alguna otra persona que os pueda ayudar. El hecho de controlar las pulsaciones y la presión os va a ayudar a ver pues, que precisamente la saturación de oxígeno se va a ir incrementando. Pensad que pasamos de respirar la cantidad de oxígeno en el aire, pasamos a incrementarla a un 100%. Perdón, a un 50%, disculpad, y en lo que es la presión arterial va a ir disminuyendo porque la persona se va a ir sedando. Por lo tanto, vamos a ir a ver, y esas 2 medidas también nos van a ayudar a ver que el paciente está tranquilo y sedado. Lo que os decía, por un lado podemos utilizar la válvula a demanda o bien podemos utilizar el circuito desde el inicio. Esto combinado también es una solución factible. Nuestra recomendación es iniciarlo con la válvula a demanda y a continuación utilizar el circuito. Solo quiero recordaros unos puntos que considero que pueden ser muy importantes. La sedación consciente es una técnica que ayuda al paciente y al profesional. Es una técnica segura. Es un complemento ideal para los tratamientos.
ten a mano siempre, siempre el kit cerquita para que lo puedas utilizar siempre. Cuanto más fácil lo tengáis, menos problemas en el momento de necesitarlo. Se puede aplicar sedación consciente en situaciones que generen ansiedad al paciente. Puedes utilizarlo con cualquier tratamiento dental. Incluso a veces una persona puede tener sensibilidad en lo que es una limpieza bucal. O sea que de verdad que os animo, es una técnica segura y podéis usarlo sin ningún problema. ¿Por qué considera Carburos que hay que utilizar Actinox en la consulta odontológica? Para nosotros estas serían las 5 razones principales. Facilitar la labor de los especialistas, ayuda a que el paciente se relaje, es más económico que otros métodos de sedación, con lo cual además tenéis una ganancia económica, técnica muy segura y además garantiza una fácil y rápida recuperación del paciente. No olvidéis que es está autorizada en España desde el año 2015 y ha sido aprobada ya en 7 países. Creo que voy a acabar esta sesión con una frase de Albert Einstein, que me llama mucho la atención y además que creo que ilustra muy bien lo que os he venido a contar esta noche. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Os animo muchísimo a que lo utilicéis. Pensad que nosotros, los pacientes, lo vamos a agradecer y creo que entre todos podemos hacer que la vida de los pacientes sea más fácil, pero sobre todo ayudaros a vosotros a trabajar con muchísima más tranquilidad. Muchas gracias y ahora voy a dar paso al doctor Clemente. El doctor Clemente ha sido otro colaborador que me ha ayudado muchísimo en todo esto. No podría haber trabajado y haber hecho todo lo que hemos hecho sin que él nos hubiera apoyado. El doctor Clemente, muchos de vosotros lo conoceréis, es médico estomatólogo y exsecretario de la Junta de Gobierno del COEC. Josep María, es un placer para mí contar contigo hoy aquí, así que sin más te doy la palabra. Muchas buenas noches y muchas gracias a todos. Ante todo, quiero dar las gracias por vuestra presencia a estas horas de la noche, sobre todo a Carburos Médica, con Mireia, Silvia, Elizabeth Soler, que nos ha ayudado mucho, y sobre todo al doctor Rivera también, que ha contado conmigo. Bueno, a mí, para terminar, me quedan tal vez los 2 aspectos más pesados, ¿no? Que son las complicaciones y las condiciones administrativas. Vamos a empezar con los efectos secundarios para las posibles combinaciones. Ya lo habéis dicho todos, la sedación con óxido nitroso es una opción buena para el manejo del dolor en un paciente en la clínica dental. Yo, desde luego, desde hace muchos años lo que intentamos casi todos, por no decir todos, es que el paciente esté tranquilo y sin dolor. Es una técnica que nos ayuda mucho. Yo evidentemente, nosotros somos clínicos. Me ha encantado la presentación que ha hecho el doctor Marco Rosit, la presentación que ha hecho el doctor Rivera, pero yo evidentemente soy clínico. Lo que hago es trabajar cada día con los pacientes. Aquí podéis ver pues dónde lo utilizamos, desde una endodoncia a una profilaxis, como ha dicho Mireia, a un estado de angustia, a una cirugía, a lo que sea. Y tal como dices, hay que tener la botella al lado, siempre preparada para utilizarla. ¿Qué ventajas tienes? Pues ya prácticamente las habéis dicho todas. Pues la vía de administración, sobre todo, el nivel de sedación, la recuperación tan rápida que hace, el margen de seguridad, que no hay problemas, aunque tenga que hablar de los problemas secundarios, ya lo ha dicho Marco, que es que no hay, el gran metabolismo que tiene, los pocos efectos secundarios, el potencial analgésico que todo el mundo dice, yo tal vez hay que ayudarlo con otras técnicas. Y una cosa que también es muy interesante, ya lo habéis comentado, es la reducción al reflujo faríngeo. O sea, afortunadamente cada vez utilizamos más pastas de impresión, porque con las técnicas de escaneado lo evitamos. Pero aquellos pacientes que no soportan las impresiones o aquellos pacientes que no soportan las profilaxis con mucho cuidado, pues nosotros lo utilizamos. Aquí, tal como decía Mireia, pues hay que tener siempre la botella a mano con el circuito. Ella también comentaba que tiene que haber siempre una persona a tu lado que lo vaya vigilando y que lo vaya controlando. La ventaja de este sistema es su distribución y el metabolismo. No afecta a
al hígado. ¿Qué quiere decir? Que no llega al hígado. ¿Por qué? Porque no se une a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, es una de las ventajas más que un inconveniente. ¿Qué efectos secundarios hay sobre los órganos? Pues evidentemente una depresión a nivel del sistema nervioso central, muy rápida. A nivel del sistema respiratorio, una leve disminución de la ventilación alveolar y puede aumentar en alguna vez e incluso puede disminuir la frecuencia respiratoria. A nivel cardiovascular, pues aquel paciente que está taquicárdico, que está con una crisis hipertensiva, que está nervioso por la angustia, normalmente le relaja, le baja la frecuencia cardíaca, pues esto hay que tener siempre pulsoxímetro. En el sistema hematológico, pues y el doctor Marco Rossi lo sabrá mejor que yo, pero hay artículos que dicen que puede afectar un poco, puede producir leucopenias, trombocitopenias, pero estos son unos casos donde realmente están en contacto continuo con este gas. Y vamos ya rápidamente a los efectos adversos. Lo habéis comentado, la náusea. A veces hay pacientes que se quejan que tienen náuseas, que incluso pueden tener algún vómito. Es súper aconsejable decirle al paciente que venga en ayunas o que haya desayunado o haya comido muy poco, por si vomita, que no nos dé problemas. La cefalea, que a veces también hay en pacientes que tienen un poquito de cefalea post aplicación de tratamiento, lo que es muy conveniente, y lo hacemos nosotros siempre, es después de cerrar la bombona, de cerrar el gas, el óxido nitroso, lo que hacemos son 3, 4, 5 minutitos de oxígeno puro. Y con esto evitas las cefaleas. La somnolencia, en pacientes que les llamas por la tarde, pues después de haber hecho una cirugía o una sedación, oiga, ¿cómo está? Ay, pues mira, me he pasado la tarde durmiendo en el sofá, más bien. O sea, que esta ligera somnolencia se lo tienes que explicar, les tienes que decir que no vengan con coche, que vengan acompañados, que no conduzcan y que por la tarde estén tranquilos. Otra cosa que nosotros nos encontramos es los escalofríos. A mí me colocaron unos implantes no hace mucho y realmente recuerdo que pasé frío y más ahora que con los EPIs tenemos que tener una temperatura baja. Yo lo que os aconsejo es que miréis la temperatura ambiente de la sala, del box, y siempre pongáis una mantita térmica o incluso un par de toallas, porque los pacientes se quejan de frío. Otro tema que hay, otro efecto adverso, es que a veces están un poquito desorientados una vez se han despertado. Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué día es? No os asustéis por esto, ni mucho menos. Contraindicaciones que hay, pues son en pacientes que pueden tener algún problema. Embolias gaseosas, neumotórax, fibrosis quísticas, obstrucciones intestinales, etcétera, burbujas intraoculares. Cuidado con los que tengan presión intraocular un poquito alta. Pero estos pacientes que ya son, no lo han comentado antes, estos tipo US, ya lo veremos posteriormente, ASA 1, ASA 2 o 3, tienen que utilizarlo con pacientes sanos. Efectos sobre miocardio, o sea, disminución de la función sistólica, pacientes con hipertensión pulmonar, embarazo, tal como dicen. A ver, el embarazo no tenéis que confundir la fase de embarazo con la fase de parto. El óxido nitroso es un gas muy utilizado en obstetricia, en partos. Para inducir el parto, sobre todo en Reino Unido, utilizan óxido nitroso. O sea que en embarazadas mejor no utilizarlo, pero sí que se utiliza en partos. Entonces, otros efectos que hemos comentado, las anemias. Hemos dicho que no hay interacciones con fármacos, pero sí hay algún fármaco que se utiliza con el tratamiento de neoplasias que sí que puede interferir un poco. Pero un paciente que esté en tratamiento con una neoplasia, con un cáncer, normalmente en la clínica dental ya vamos con mucho cuidado o no lo tenemos. Otro aspecto que en la literatura también lo dice es la claustrofobia, pero no es nuestro caso, porque nosotros, como utilizamos mascarillas nasales, no tenemos las mascarillas totales, aquellas de claustrofobia. O sea, que contraindicaciones ya las veis. En paciente normal, en la clínica dental, no las tenemos. ¿Qué inconvenientes hay? Esto también lo dice la literatura.
contaminación ambiental. Dice, no, es que este gas es malo para los trabajadores, es malo para los pacientes. Hay muchas normativas de expedición que os puedo contar más adelante, pero realmente en los sitios donde se utiliza mucho, que es en hospitales, hay medidores ambientales de contaminación de gas. En muy pocos casos hay un elevado índice de contaminación. Os he dicho que la gran ventaja es que este gas se elimina prácticamente todo en muy poco tiempo. Yo he trabajado en varios hospitales y entonces a mí mi curiosidad de aplicarlo a la clínica dental es que en los hospitales, sobre todo en servicios de urgencia y de obstetricia, lo utilizan muy a menudo. ¿En qué lo utilizan? Pues en reducción de fracturas, en gente que está inquieta, en buscar vías, o sea, en muchos aspectos. Es no tan común como el oxígeno, pero sí que lo tienen muy a mano. De aquí que creo que bien utilizado se puede utilizar en la clínica dental. He ido muy rápido porque ya es tarde. Voy a hablar de otro tema bastante escabroso, complejo, que son las condiciones administrativas y logísticas necesarias para utilizar el óxido nitroso en la clínica dental. Es un tema que a mí en un momento determinado me gustó mucho la normativa e intenté pues aplicar una normativa unificada en todas las clínicas dentales de España. Hubo un momento hace años en donde se empezaban a hacer sedaciones con anestesistas en clínicas dentales, se empezaban a hacer sedaciones con óxido nitroso en centros de peluquería, donde habían estéticas que hacían pues pigmentaciones, tatuajes, peelings de caras, se empezó a utilizar. Por esto, la administración se dio una alarma y dijo, a ver, si se utilizan en las clínicas dentales, vamos a intentar regular esto. Yo soy un gran defensor de las competencias del dentista, del odontólogo. Entonces hay una ley en la que yo siempre me baso, que es la ley 1096, que es la ley de las profesiones sanitarias, que dice que los odontólogos tienen capacidad profesional para realizar el conjunto de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, boca, de los maxilares y de los tejidos anejos. Pero también los odontólogos podrán prescribir los medicamentos, y el gas es un medicamento, prótesis y productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional. O sea que el odontólogo puede aplicar medicamentos. Lo dejo aquí, no hago más comentarios porque pueden ser problemáticos. A raíz de toda esta problemática de que se empezó a hacer sedaciones en clínicas dentales, el Consejo Superior General de Dentistas, de Odontólogos y Estomatólogos de España, en el año 2008, 27 de junio, ya sacó una serie de normativas de un documento anterior que hablaba de la sedación consciente en los tratamientos odontológicos. Un documento muy bien hecho donde explicaba que lo que hay que hacer, las técnicas, qué es una sedación, qué es una ansiolisis, todo esto, las características que tienen. Ahora no me voy a extender porque no tengo tiempo. Y, entre otras cosas, lo que hizo para poder aplicar las sedaciones en las clínicas dentales, recomendó hacer unos cursos, una formación mínima. Recuerdo que el que empezó a hacer las formaciones estas, yo asistí con él y yo hice su curso, el doctor Ángel Alcaide, hizo unos cursos fantásticos que estaban promocionados por el Consejo de Dentistas. Yo desde aquí, si algún día me oye, insistiría para que volviese a hacer estos cursos tan fantásticos, porque el doctor Ángel Alcaide estuvo en Reino Unido, que se utiliza mucho allí, y tiene gran experiencia en la utilización de óxido nitroso. A partir de aquí hizo unos cursos muy útiles para el Consejo. Otros colegios profesionales, como fue el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, sacaron su documento que todos venían copiados, pero lo que sí dice el Consejo, y hablé con ellos la semana pasada, actualmente esto no es competencia la utilización del gas de los colegios profesionales, sino de las comunidades autónomas. O sea, cada comunidad autónoma
tiene su normativa y su competencia. Esta es una información que me ha pasado Elisabeth Solé, muchas gracias Elisabeth Solé, donde cada comunidad autónoma tiene sus propios criterios de legalización y utilización del gas en las clínicas dentales. Ya veis, no está regulado ni en Castilla y León, ni en Navarra, ni en Asturias, ni en Extremadura, ni en Andalucía. Sí que otros tienen otros criterios distintos, como pues en La Rioja, Aragón, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha. O sea, yo lo que os quiero decir es que cada uno, si queréis utilizar el óxido nitroso en vuestra clínica, en vuestra consulta, que os informéis de la normativa que hay en cada comunidad autónoma. Un documento que se hizo, que aún está válido, en el 2006, el primer documento que se hizo de sedación directamente en clínicas dentales. Aquí tuve el gran honor de participar en este documento y aún está vigente. Sé que están intentando actualizarlo, pero por problemas del COVID no lo han hecho. La comunidad, ya vamos directamente, ¿quiénes son los que pueden regular esto? La Comunidad Autónoma de Madrid, del 7 de noviembre de 2018, ya sacó un documento donde incluía en la legalización de las clínicas dentales un apartado muy curioso sobre sedación en clínicas dentales. Y una cosa que me chocó, y creo que tienen toda la razón, es que para que el odontólogo pueda hacer una sedación, tiene que haber en la intervención dos odontólogos, uno que haga la intervención y otro que controle al paciente. Mira, ya he hablado de que tiene que haber un auxiliar que controle, pero este documento de la Comunidad Autónoma de Madrid dice que tiene que existir dos odontólogos y que deben ser dos odontólogos formados. Es muy curiosa. También hay otro documento de la Comunidad Autónoma de Aragón que es curioso también porque dice que para hacer una sedación en niños menores de 5 años o en pacientes que no estén bien, no explica Olasa, lo explicaré más adelante, que sean pacientes con cierta problemática de salud, tiene que haber un anestesista, aparte del odontólogo. Voy a ir rápido porque si no esto es un poco rollo y pesado. Estos documentos, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Normalmente explican lo que es la sedación consciente, lo que es la sedación profunda, indican las técnicas, los actos de los pacientes, las vías de administración de los medicamentos. Nosotros normalmente podemos utilizar estos. Entonces se basan también en decretos, en general decretos de recursos sanitarios. Todo esto es normativa. Vuelven a insistir que tienes que tener la clínica en condiciones, cuartos de baño, barreras arquitectónicas, la superficie mínima de las salas son 10 metros cuadrados, a veces son 10, a veces son 12, a veces son 16. Esto se hace por si hay algún problema y hay que hacer una recuperación cardiopulmonar, que tengamos espacio para hacer todas las maniobras, el equipamiento, vuelven a insistir casi todos, todo lo que nos requieren, los requisitos profesionales. Esto sí, todos los profesionales tienen que tener el ejercicio profesional, el seguro de responsabilidad, tienen que tener muchos de estos un anestesiólogo que controle un poquito lo que hagamos, y un control médico. No voy a extenderme más en las normativas. Y esto sí que las ASA, supongo que os suenan, no lo han comentado antes. Entonces nosotros, el ASA es en función de si el paciente en qué condiciones físicas está. Nosotros podemos tocar solamente ASA 1 y ASA 2 según estos documentos, y ASA 3 si tenemos un anestesista. Voy muy rápido. ¿Qué tengo que decir yo de la historia clínica y el consentimiento? Toda la normativa siempre dice una buena historia clínica, un buen consentimiento informado. A ver, consentimientos informados hay muchos, pero es básico, por si hay un problema, tener un consentimiento informado firmado por el paciente. El contenido ya es otra historia, pero no hagáis una sedación sin un consentimiento informado. Estos documentos también piden una serie de fármacos, de medicamentos,
una serie de aparatología, como ha dicho Mireia, un pulsoxímetro. Para mí es básico ver las concentraciones. Ya veis que a veces por la ansiedad están bajos en oxígeno. Le pones el gas y suben, la CT sube, la frecuencia cardíaca baja, el esfingo, un ambú, todo lo que te piden, jeringas, agujas, esfingos, pulsoxímetros, la normativa te lo pide. Hay también normativas que te piden un poquito más de cosas, como puede ser el ambú, lo tienes todos, cánulos de Gaudel, tubos de intubación, laringos, etcétera, etcétera, etcétera. Fármacos, adrenalina, teopina, lidocaína, no sé por qué hay documentos que lo ponen, pero bien lo dicen. Protocolo y actuación postoperatorio. Esto sí que varios documentos lo dicen. Sobre todo a los pacientes se les tiene que indicar que no conduzcan, que pueden tener posibles somnolencias, todos los efectos secundarios que yo he comentado. Les tienes que dar por obligación un teléfono de contacto, aunque sea por la noche, les tienes que dar un teléfono de contacto por si hay algún problema, unas órdenes, unas médicas, y también hay ciertas normativas que no puedes hacer una sedación si no estás a menos de 30 minutos de un hospital. Hay pocos sitios en España actualmente que no tengan un hospital a menos de 30 minutos. Cuidado, no estéis en un pueblo perdido en medio de la montaña y hagáis una sedación a menos de 30 minutos de un hospital, porque podéis tener problemas. Protocolo de actuación en caso de incidencias, también lo remarcan, sobre todo tener teléfono de urgencias 061 más rápido, el 112, en función de cada comunidad, pero siempre a mano. Cada vez más hay artículos de divulgación de los dentistas, que no sabemos leer tanto como ha hecho el doctor Rosit, pero hay cierto interés por parte de los dentistas generales de la aplicación de la sedación y del óxido granuloso. Uno de una revista, Gaceta Dental, etc. Hemos hablado poco de niños. A mí me gusta hacer los niños. Los niños es un buen elemento, porque ya sabéis que los niños tienen sus características. Hay que hacer una buena historia clínica del niño, ver que no tenga problemas respiratorios, consentimiento informado por los padres, si los padres están separados a veces, consentimiento informado por los dos padres. Sobre todo cuando empecéis con niños tenéis que tener el equipo muy bien preparado, que no os falte nada. Hay que explicarle al niño lo que le vais a hacer, hay que ajustar muy bien la máscara. No sé si veis en esta foto, aquí hay una auxiliar que está a la niña explicándole qué le va a hacer. Aquí se ve a la mamá, que la que aplica la válvula a demanda, para que la niña se vea más tranquila. Aquí vemos la válvula a demanda con ayuda del auxiliar. Incluso esto lo hacemos unos días antes, hacemos un simulacro para que el día que venga la niña pues no se vea angustiada. La máscara nasal, aquí vemos unas lagrimitas porque la niña lloraba, y lo que comentaba Mireia, no os quedéis solo con una botella. Yo en mi caso soy un poco exagerado, tengo 4 porque estas 2 estaban vacías, pero hay que tener. He ido muy rápido, lo que sí os puedo decir que, como habéis dicho antes, es una muy buena técnica, y la gente, los pacientes lo agradecen, y normalmente te lo repiten, y hay escenas como es el gas de la risa, muy divertido, porque dicen dame gas, se ríen, se lo pasan bien. He ido muy rápido, no tengo más tiempo, pero tenemos un pequeño tiempo para preguntas. Lo que sí, como conclusiones de la sección administrativa, digo que consultéis con los colegios profesionales y consultéis con los departamentos de salud de cada comunidad autónoma. Muchas gracias, Mireia. Gracias a ti, Josep María. He ido rápido, pero no tenía más tiempo. No, pero ha sido muy interesante como siempre. No sé si hay preguntas. Yo no he visto muchas en el chat. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta. Tenemos también a Víctor y a Belisa por ahí. No os hemos dicho nada antes. Están por ahí también, dándonos apoyo. Silvia, yo no veo preguntas. Veo una mano levantada.
pero no sé si es un error. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sé si puedo preguntar una cosa. Claro, Es que adelante. no había chat y no sé por dónde tengo que escribir. Perfecto. Mira, soy una odontóloga de Asturias. Yo hice el curso del del Consejo de Dentistas de Sedación, dióxido de nitroso en 2017 o 16 y acabo de entrar a trabajar en una clínica nueva. Ya ha venido la inspectora de sanidad y nos requiere que para que yo, como odontóloga, ponga el óxido nitroso en la clínica, un curso de 100 horas teóricas y 100 horas prácticas, el cual yo personalmente no encuentro en toda España. A ver, ¿me dejáis contestar a mí o, doctor, por supuesto, quieres contestar sí. tú? A ver, no se ponen de acuerdo, ¿entiendes? Ya te he dicho que cada comunidad puede hacer lo que quiera. Y yo te diría más, no sé si se va a grabar esto o no, pero sí que puedo decir que es a criterio de cada inspector o de cada persona que te haga la inspección o esto. Sí que hay varias comunidades autónomas que están intentando normalizarlo y están intentando legalizarlo. Pero si te piden este curso de 100 horas, diré a ver dónde se puede hacer. Porque están obsesionados en que hay que hacer cursos muy intensos. Lo he dicho, el curso de que hizo el Consejo General de Dentistas de España con el doctor Ángel Alcaide era un curso teórico práctico con un examen. Yo lo hice y el primer examen lo suspendí porque me pensaba que aquello era una broma, y con un anestesista al lado que me ayudó, lo suspendí. O sea, quiero decir y entonces tuve que examinarme en septiembre haciendo un pequeño trabajo. Eso quiere decir que el Consejo se lo ha tomado en serio, o sea, que esto no es un cachondeo. Desde los colegios profesionales sí que querría decir que hablen con cada administración correspondiente para explicarle pues toda la literatura que ha aportado la Universidad Internacional de Cataluña, todo este artículo, y que digan que es un proceso seguro, fácil, siempre y cuando esté bien regulado. No sé si te he contestado, me podría estar hablando esta mañana por la mañana de normativas. Ya, es que me encuentro con ese problema. Yo he acudido al Colegio de Odontólogos y les he informado de lo que me ha solicitado, porque lo tengo por escrito, Sanidad. Y claro, les explico, yo si me pides una clínica de 200 metros, pues oye, pues te lo puedo conseguir. Me pides que tenga ventilación de 10 ventanas, pues puedo intentar conseguírtelo, pero un curso de 100 horas teóricas y 100 horas prácticas que no lo encuentro por todo el mundo, pues, bueno, pues no te lo puedo dar. A menos que repita el curso 10 veces para tener 100 horas, es inviable que te lo dé. Entonces, si yo pienso que si una cosa no existe, hay que hacerla. Tenemos que animar a las universidades para que nos ayuden en estas cosas. Bueno, buenas noches. Yo aprovecho el guante que ha lanzado el doctor Clemente. Felicidades a todos los ponentes de hoy. Decirle al doctor Clemente que en el máster de gerodontología, pacientes especiales y un compromiso médico del cual soy director, bueno, ahí existe la formación con óxido nitroso y efectivamente cumplimos con todas esas horas. A la doctora Bousoño, lo que te diría es, como decía el doctor Clemente, te remitiría a la legislación que hay en Asturias, que ahora mismo de memoria la desconozco, pero yo diría que se rige por la ley del 86 que ha presentado el doctor Clemente, con lo cual ese BOE del 86, yo juraría que Asturias se rige por esa normativa, porque hasta donde yo sé, igual me equivoco, no existe una normativa específica aplicable a esa comunidad autónoma, con lo cual yo le respondería a la inspectora de sanidad en este aspecto. Y si quieres un curso, pues lo que le digo, en el máster que tenemos en la WIC, sí que hacemos esas horas de práctica, esas horas de teoría sobre nitroso. Es un máster de año de duración, de martes a viernes, con lo cual a veces no es compatible con la actividad profesional, sobre todo en Asturias, pero bueno, opciones hay. Pero, vale, es un máster de gerodontología. Pero gerodontología, pacientes especiales y con compromiso médico, pero todos los pacientes los tratamos con sedación con óxido nitroso. Pero no impartís ningún curso específico de óxido nitroso de 100 horas teóricas, 100 horas prácticas.
No, sí que lo impartimos, pero no cumplimos esas 100 horas teóricas y 100 horas prácticas. Es que el de la UIC lo miré y tiene incluso menos horas didácticas que el que imparte el Consejo de Dentistas. Es decir, tiene hasta menos créditos de formación continuada. Pues oye, mira, a ver si podemos conseguir algo adaptándose. ¿Hay más preguntas? Gracias. Nada. Sí, hay una pregunta, pone, el suministro de óxido nitroso no está indicado en embarazadas, pero ¿qué sucede en caso de que alguna de las higienistas que me acompañen lo esté? ¿Es aconsejable que no estén en la sala? A ver, doctor Rivera, ¿quiere contestar o Marco? O yo si no, contesto yo. Es igual, como quiera usted. Contesta, Marco. A ver, ya he dicho yo que las normativas dicen que hay que utilizar medidas de control y tal. Yo voy a contestar diciendo, si la paciente está embarazada, hace alguna radiovisuografía, alguna ortopanto, alguna radiografía dentro del box. Yo, desde mi punto de vista, no legal, sino personal, le digo, si está embarazada, pues retírate en aquel momento y no estés en la sala para más tranquilidad, porque si en un futuro hay algún problema, siempre te las cargarás por la oxidación aquella. Pero bueno, estos son artículos que se dicen, pero no hay cierta evidencia científica. Yo le contestaría, oye. Bien, yo si me permitís, nuestro trabajo en la universidad precisamente es dotar de información basada en la evidencia. Es decir, del mismo modo que hemos hecho un estudio, tenemos en proyecto un estudio para definir exactamente hasta qué punto la toxicidad del óxido nitroso en el ambiente del gabinete odontológico es real, porque hay muchísimos trabajos que se relacionan con el ambiente hospitalario y nuestro gabinete es diferente, no es lo mismo que un hospital. Pero realmente, en principio, eso es así, lo de la embarazada, la enfermera embarazada. Pero estoy seguro que en breve podremos publicar algo basándonos en la evidencia, un trabajo profundo sobre ese tema. Hola, buenas noches. A mí sí que me gustaría puntualizar una cosa sobre esto de la embarazada, y es que sí que es verdad que un poco al hilo de lo que están comentando, a día de hoy, aunque tenemos, tal como dice el doctor Rivera, todo esto en marcha para ver exactamente contraindicaciones, sí que es verdad que la literatura dice que no es una contraindicación directa, si existe una buena ventilación y no habría ningún problema, pero sí que es verdad que si se puede evitar, es preferible, ya que muchas veces todo lo que es ocupación, la exposición ocupacional, pues puede constituir un problema, y si no se trabaja en un ambiente controlado, pues puede tener algún tipo de efecto teratogénico. Así que si se puede evitar, mejor que mejor. Yo, si me permitís, hay un montón de indicaciones y de contraindicaciones y de efectos secundarios que los ha descrito perfectamente el doctor Clemente, pero realmente es necesario una mayor investigación en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, se habla del efecto analgésico del óxido nitroso, que realmente es cierto y es así, pero ¿en qué medida el efecto analgésico nos va a permitir a nosotros en nuestras consultas confiar solo en la utilización de óxido nitroso para hacer procedimientos dentales? Eso es muy discutible. O sea, cuanto más elevada es el porcentaje de óxido nitroso, más efecto analgésico tiene, pero más efectos secundarios crea, con lo cual nosotros trabajamos en torno a lo que explicaba Mireia, de un 50%, en técnicas incrementales incluso en un poco más, pero esas cantidades, a esos porcentajes, el efecto analgésico es mucho más que discutible. Todo eso requiere una investigación, requiere trabajos de profundidad y requiere trabajos que, en principio, en nuestro grupo de investigación estamos promoviendo a distintos niveles. En la tasa de éxito, en la toxicidad en el gabinete odontológico, en la existencia o no de un efecto analgésico real y útil para el dentista. Es un campo muy interesante porque, como aquí realmente no lo utilizamos en España demasiado, pues no hay una profunda investigación al respecto. Muchas gracias. Bueno, son casi las 9:30.
Nos quedan 3 minutos. Yo no veo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta para cerrar el evento. Muchas gracias. Gracias a todos. No me queda ya más que un minuto. Aprovecho para agradecer una vez más a todos los ponentes este maravilloso evento. De verdad, muchísimas gracias. Creo que eventos como este hacen falta en este país para que podamos poner al alcance de todos esta técnica, que para los que somos pacientes, pues seguro que nos va a permitir acudir mucho más al odontólogo. Gracias de verdad a todos. Seguiremos en contacto, seguiremos trabajando y espero veros a todos vosotros en una muy próxima. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta muy pronto. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches.